¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Adriana? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas tardes. Discúlpame por la demora. Tuve un contratiempo por acá en Guanajuato, pero con mucho gusto aquí estamos a tus órdenes. Saludo a tu amplio auditorio. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Pues preguntarle, sabemos que también tiene tiempo, poco tiempo, pero hay algunas cosas. Ayer tuvimos al diputado Robles, comprometiéndose también a hacer pública por lo menos la parte que a él le corresponde de los gastos que ha hecho en esta campaña de hashtag es Claudia. ¿Qué informaciones tienen hasta el momento o qué información tienen hasta el momento ustedes de esta campaña, diputado? Bueno, primero quiero decirte que nosotros detectamos desde el viernes, sábado, domingo, lunes, martes, que se empezaron a subir espectaculares a lo largo y a lo ancho del país. Hay que decirlo de manera clara, hasta el día de antier se cuantificaban cerca de 500 espectaculares. Al día de hoy ya son arriba de 700, lo que hasta a este momento hemos detectado. Y pues yo subí un Twitter donde decía lo que cuesta en promedio cada uno de los espectaculares, considerando los costos que los propios proveedores que se dedican a rentar espectaculares, sobre todo en tiempo de campaña, que tienen registrados sus precios ante el Instituto Nacional Electoral con un mínimo y con un máximo, y establecimos que había un promedio de que los espectaculares cuestan 40,000 pesos. Entonces los multiplicamos por estos 500 espectaculares que habíamos detectado y daba cerca de 20 millones de pesos. Hicimos un reclamo fuerte, en primer término, porque se pone entredicho los recursos del grupo parlamentario de Morena. Pertenecemos a un grupo parlamentario que es parte de la diputados, y las y los diputados que salieron a decir esto, pues claro que ocasiona una preocupación profunda sobre el origen de los recursos. Yo manifesté que no solamente era el dicho, sino que también había que demostrarlo con recibo, con contrato y con transferencia, debido a que pues esto aclara cualquier situación posible de alguna acción legal presentada por nuestros adversarios, que de ninguna manera podemos arriesgar a nuestro movimiento y que tenemos que cuidar mucho al partido. Y en ese tenor estamos. Hasta el día de hoy son 700 espectaculares que se encuentran a lo largo y a lo ancho de esta campaña, que a mi criterio sí es una campaña anticipada. Es Claudia, definitivamente me parece que se está poniendo en riesgo tanto al movimiento como también al propio partido. Diputado, ya la oposición, sobre todo, yo entiendo que allá en Guanajuato Acción Nacional ya emprendió también acciones ante la autoridad electoral. ¿Ustedes van a emprender ese tipo de acciones o ya las emprendieron? No, no, de ninguna manera. Yo debo decir que tenemos que cuidar mucho al movimiento, que lo que nosotros hemos hecho es un reclamo de manera pública. No podemos de ninguna manera solapar, no somos iguales a los que estaban encajonados en el neoliberalismo. Hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus 3 campañas no dejaba de denunciar este tipo de acciones. En el 2011 el presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo aspirante a la presidencia de la República, detectó una campaña mediática masiva de espectaculares de Enrique Peña Nieto a lo largo y a lo ancho del país, y convocaba en las plazas públicas y en los medios de comunicación que la gente denunciara, que la gente exhibiera este tipo de prácticas, porque a como diera lugar querían imponer a un candidato, y esto ocasionaba sin duda alguna pues una molestia, porque había un financiamiento de por medio que al final del día eran actos anticipados de campaña. Entonces lo único que nosotros estamos haciendo es replicar esta situación que el propio presidente hizo en su momento. Nosotros estamos denunciándolo. Sería como darnos un balazo si nosotros como compañeros morenistas presentamos acciones legales contra nuestros compañeros diputados, porque indudablemente habría consecuencias legales por parte de la autoridad electoral. No así, pues la oposición, Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional me parece que están haciendo lo propio, y la pregunta que hemos lanzado, pero qué necesidad había pues de llegar hasta esta parte. Tendríamos que haber cuidado toda esta parte con muchísima responsabilidad, haciendo trabajo territorial, cuidando el proceso interno de Morena y evitar actos anticipados.
Pero no hay un acto ilegal. ¿Consideran ustedes que hay un acto ilegal? Mencionó el acto anticipado de campaña, ¿no es un acto ilegal? Sí, claro, claro que lo hay. A ver, ¿No ahí correspondería denunciarlo también por las mismas vías sobre, pues, con la autoridad electoral? sí, sí, definitivamente. A ver, hay una violación clara a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 134 y por supuesto de la LEGIPE, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y en este tenor, bueno, pues que cada quien asuma la parte que le corresponda. Me parece que las y los diputados tienen que actuar con muchísima responsabilidad. El día de ayer ya el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, convocaba primero a que nos serenemos para no poder caer en conflictos y que esto pueda desatar una división al interior del grupo parlamentario. Y en segundo término también pues convocaba a las y los diputados que se han manifestado como quienes han emprendido esta campaña publicitaria, pues que también dejen de hacerlo porque evidentemente están incurriendo en un delito, pero además están poniendo en aprietos al propio grupo parlamentario, hay que decirlo. El grupo parlamentario tiene recursos y yo estoy 100% seguro que estos recursos no están comprometidos, pero entonces tendríamos que evidenciar de dónde provienen estos recursos que hoy se están implementando en esta campaña por todo el país, que hasta el día de ayer era un cálculo de 20 millones y el día de hoy pudiera ascender todavía a más. Y además hicimos una reflexión de que ni con el aguinaldo, ni que con lo que hemos ganado de dieta durante el mes de diciembre es prácticamente imposible poder solventar una campaña tan costosa que tenía que haber habido por lo menos 93 legisladores asumiéndose como responsables de esta campaña mediática. Y bueno, hasta el momento solamente habían salido 5 o 6 legisladores asumiéndose como responsables de esta campaña. Si hay nombre y apellido, la doctora Claudia Sheinbaum decía que son ciudadanos quienes están haciendo estos esfuerzos. Pues yo digo que no son solamente ciudadanos, son diputados, son diputadas que se están responsabilizando. Ya hay una medida cautelar por parte de la autoridad electoral y ella ha convocado a todos a sus simpatizantes que dejen de hacer este tipo de demostraciones. Yo le aconsejaría a la doctora que para que no se ponga en riesgo sus aspiraciones, le pida a las y a los diputados que dejen de realizar este tipo de contrataciones de espectaculares, que además, dicho sea de paso, me parece que la doctora tiene comunicación con las y los diputados, por lo que se puede observar, tiene comunicación permanente, se ve en las fotografías y de lo que se trata es que entre todas y todos cuidemos mucho al movimiento, no nos conviene multas, no nos conviene a estas alturas poner en riesgo a nuestras corcholatas, a nuestros aspirantes, tenemos que cuidarnos los unos a los otros independientemente de por quién simpaticemos. Pero, diputado, aquí le vuelvo a preguntar, porque no sería, si ustedes ya tienen toda esta información y consideran que es un acto ilegal, ¿no sería tolerar, ser omisos ante una acción ilegal que debería denunciarse por las vías correspondientes, pues más allá de un llamado de atención incluso del propio presidente? Sí, a ver, yo creo que sí, definitivamente. Nosotros primero estamos terminando de hacer la valoración, estamos compilando la información que en territorio nos están dando, son los 300 distritos electorales que nos han estado nutriendo. Debo aclarar que estos espectaculares se encuentran principalmente en las ciudades, en las cabeceras distritales, en las capitales de los estados, en las ciudades más importantes de los 32 estados de la República. Yo decía que era como darnos un balazo en la pierna y yo esperaría entonces que el propio partido encabezado por el presidente Mario Delgado pues nos haga un llamado a los diferentes actores que nos hemos manifestado para ver cómo vamos a procesar esta etapa, independientemente de que somos del propio movimiento, del propio partido. Creo que lo que sí es obligación nuestra es señalar, no podemos ser cómplices, como bien lo dices tú, tenemos que señalarlo y además tenemos que hacerlo de manifiesto para poder detener este tipo de situaciones que ponen en riesgo a todo el movimiento.
Gracias, diputado. Sé que tiene el tiempo muy apretado también. Ayer justamente el diputado Alejandro Robles nos decía que él tenía conocimiento de alrededor de unas 100 personas precisamente, no podía dar información, pues que ellos tenían que pues decirlo públicamente y solamente tenemos conocimiento de estas personas que nos menciona diputado Reyes, pero estaremos muy pendientes de la información que siga surgiendo precisamente en aras de la transparencia y de la certeza de que no se utilicen recursos públicos en este tipo de, pues de campañas. Pues no sé si quiera cerrar con algo, yo le agradezco mucho la atención a esta entrevista, diputado. Gracias, Adriana. Pues nada más únicamente decirte que lo que nosotros hemos insistido también es de que tenemos que hacer que la dignidad se haga costumbre, que no podemos ser iguales que los de antes, que estamos obligados en el movimiento a cumplir con los principios rectores de Morena, no robar, no mentir y no traicionar, y no hacer que a toda costa imponer a un posible aspirante, hombre o mujer, quien sea, que al final del día el pueblo es el que tiene la razón, el pueblo es sabio, el pueblo nos da una lección permanente y este tipo de acciones, en lugar de ayudarle a nuestro movimiento, nos perjudica. Entonces creo que tendríamos que actuar con muchísima responsabilidad. En cuanto al trabajo parlamentario al interior del grupo de Morena, pues sí nos hemos mantenido en unidad porque hemos sacado adelante la agenda de la Cuarta Transformación, la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin regatear una sola, sino más bien hemos avanzado, hemos buscado las grandes coincidencias, pero me parece que este tipo de situaciones sí nos pone un poco en conflicto en cuanto al tema partidario, en cuanto a la organización partidista. Yo como diputado federal, pues también soy consejero nacional y claro que como consejero nacional de Morena, me parece que es una parte muy excesiva en la que las compañeras y compañeros han rebasado la ley, han querido brincar la ley, han querido buscar esos resquicios para poder aprovechar de una campaña anticipada para posicionar a la doctora Claudia Sheinbaum. Ella tiene todo mi respeto, es una mujer muy trabajadora, muy comprometida, pero creo que si quieren ayudarle a la doctora, creo que tienen que evitar este tipo de situaciones que ponen en riesgo sus aspiraciones y también pone en riesgo a nuestro movimiento. Es cuanto, estimada Adriana, muchísimas gracias, te mando un abrazo a la Gracias. distancia. Gracias por darme estos minutos. Al contrario, gracias a usted, diputado. Feliz año y estamos en contacto. Feliz año, Adriana, nos vemos pronto.